El propósito no naufraga. Say with me, the purpose is not. Dígalo, el propósito no naufraga. The purpose is not a castaway. O sea que aunque todo alrededor tuyo se esté hundiendo, So while everything around you is sinking, si tú tienes una palabra de Dios, if you have a word from God, tú tienes destino. you have a destiny. Dile al que está a tu lado, tú tienes destino. Tell the person next to you, you have a Díselo, tú tienes destiny. destino. Tell them, you have a destiny. Dios ha dado una palabra sobre ti. God has given a word upon you. Y díselo, yo creo en el destino que Dios tiene para ti. I believe in the destiny God has for you. Díselo y me gozo con lo que Dios tiene para ti. Tell them, and I rejoice with what God has for you. Amén. ¿Sabes que yo me gozo cuando Dios usa a You alguien? know, I rejoice when God uses someone. Y yo me gozo cuando Dios levanta a alguien en el ministerio. And I rejoice when God lifts someone in ministry. Y me gozo cuando hay un hombre, una mujer de Dios moviéndose en el Espíritu Santo con dones, talentos. And I rejoice when a man or a woman stands in the Spirit with gifts and talents. Eso es impresionante. That's impressive. Ver lo que hace el Espíritu de Dios en un ser humano. To see what the Spirit of God does in a human. Ahora, quiero hacerte una pregunta en el día de hoy. Now, I want to ask another question today. ¿Alguna vez sentiste que estabas haciendo todo bien, Have you ever felt that you've been doing everything fine, obedeciendo la voz de Dios, obeying the voice of God, y aún así and even so, comenzaron las cosas a salirte mal? things started to go wrong? ¿Has vivido tú alguna temporada Have you lived a season en la que sabías que estabas en el camino correcto, in which you knew you were in the right place, pero el cielo comenzó a cubrirse con nubes, but heaven began to cloud, las puertas comenzaron a cerrarse the doors began to close, y tus fuerzas comenzaron a flaquear? and your strength began to fail? Son preguntas para reflexionar. These are questions to reflect upon. Hoy quiero hablarte Today I want to speak to you and speak to you, al que está en el lado de la obediencia. to whoever is on the side of obedience. Pero aún estando en la obediencia, But even being in obedience, está siendo sacudido por tormentas. you are being shaken by storms. Tormentas que son inesperadas. Storms that are unexpected. Al que comenzó el año con una palabra, While the year began with a word, pero en el día de hoy está navegando en medio de dudas. but today it is sailing in the midst of doubt. En medio de dudas, en medio de miedo y en medio de frustración. In the midst of doubt, fear, and frustration. Le hablo hoy a los que están cansados de remar. I speak to those who are today tired of rowing. A pesar de que tienen claro el llamado de Dios. Despite they have the calling of God clear. Vaya buscando su Biblia Go look for your Bible, en el libro de Hechos, the book of el Acts, capítulo 27. chapter 27. Usted léalo luego con calma. Read it later carefully. Capítulo 27 y capítulo 28. Chapters 27 and 28. Y hoy voy a darle una radiografía Today I'm going to give you a de radiography la historia del apóstol Pablo. of the story of the Apostle Paul. Es una radiografía It's a radiography, que va a reflejar the life of many believers today. es una travesía con un destino muy claro. Maybe you also began a voyage with a Roma. today. Say with me, Dilo, aunque te Rome. choque, di Roma. Say with me, Rome. Pero estás en medio de una tormenta But you're in the middle of a storm que no te deja ver el sol, that does not let you see no the te deja sun, ver la luna doesn't let you see the moon, y no te deja ver las estrellas. nor the stars. Hoy tengo una palabra profética para ti. Today I have a prophetic word for you. Aunque tu barco se rompa, While your boat may sink, el propósito de Dios nunca va a naufragar. the purpose of God will never become Porque la castaway. voluntad de Dios no depende de tormentas, Because the will of God does not depend on storms, ni depende de estructuras de los seres humanos. nor depends on structures of humans. Lo que se hunde What sinks es el método, is the method, no es tu misión. not your mission. Lo que se hunde es lo que está alrededor de ti, What sinks is what's around you, pero no eres tú. but it's not you. O sea que lo que cambia What changes es tu plan lógico de cómo Dios puede hacer las cosas. is your logical plan in how God can do things. Y jamás el plan de Dios And never will the plan of God va a ser como tú te lo imaginas. be as you imagine. Porque cuando Dios habla, Because when God speaks, ni un mar con mucha furia, not even a sea with great ni un fury, viento con toda la fuerza que tenga, nor a wind with all the might it could have, categoría 5,
Category 5. ni las serpientes con veneno No serpents with venom van a poder anular una palabra de Dios viva dentro de ti. will be able to annul a living word of God inside you. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Because the word of God is living and efficient. Y la palabra de Dios es una palabra eterna. And the word of God is eternal. Esta es una palabra This is a word para los que quizás hoy se están sintiendo abandonados for those that today may feel abandoned en medio del proceso que están viviendo. in the middle of the process they are living. Para los que están pensando que están naufragando, For those who think that they are about to sink. o sea, el viento te da, The wind hits las you, olas te llevan the waves take you, y no sabes realmente si vas a llegar and you are uncertain if you'll ever reach your o a destination dónde vas a llegar. or where will you go. Quiero darte una gran noticia. I want to give you great news. El rompimiento The breaking point, de ese viento the breakthrough of that wind, azotando esas olas hitting those waves y azotando tu barca and hitting your boat, te están dando redireccionamiento. Esa they es la are palabra. redirecting you. Te están redireccionando. They are redirecting you. Porque el Dios que permite esa tormenta en tu vida Because God allows that storm in your life, es el mismo que te va a preservar en tu destino. He will also preserve you in your destiny. Así que el propósito de Dios sigue en pie. So the purpose of God remains standing. Dile al que está a tu lado, el propósito de Dios está en pie. Tell the person next to you, the purpose of God is still standing. Ahora hoy te voy a hacer un llamado para que entres conmigo en una travesía. Now, today I'm going to make a calling for you to enter with me a voyage. Ya tenemos muy claro lo que es una tormenta. We have very clear what a storm is. Y hay muchos cristianos que creen que las tormentas siempre son desobediencia. And many Christians believe that storms are always disobedience. Pero a veces son parte del camino profético. But sometimes they are a part of the prophetic. Ahora nosotros observamos Now we observe cómo esta verdad tiene una forma práctica how this truth has a practical form en la vida de Pablo, in the life of Paul, en el relato del libro de Hechos. in the tale found in Acts. Así que puedes abrir tu escritura en Hechos 27, So you can open your scriptures in Acts 27, del verso 1 al 13. verse 1 to 13. ¿Lo tiene? Leo un versículo y tú lo traduces. Leo el otro y tú traduces, ¿ok? Vas para las naciones, prepárate. Con todos los gastos pagos. Dice la palabra de Dios, Says the word of God. Hechos 27:1. Acts 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar por Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. And when it was decided that we should sail to Italy, they delivered Paul and some other prisoners to one named Julius, a centurion of the Augustan regiment. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, So entering a ship of Adramantium, we put to the sea, meaning to sail along the coast of Asia. Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, was with us. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. And the next day we landed at Sidon. And Julius treated Paul kindly and gave him liberty to go to his friends and receive care. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. When we had put to sea from there, we sailed under the shelter of Cyprus, because the winds were contrary. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. And when we had sailed over the sea which is off of Cilicia, and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. There the centurion found an Alexandrian ship sailing to Italy, and he put us on board. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. When we had sailed slowly many days and arrived with difficulty off of Cnidus, the wind not permitting us to proceed, we sailed under the shelter of Crete of Salmon. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos.
cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Passing it with difficulty, we came to a place called Fair Havens, near the city of Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous, because the fast was already over, Paul advised them, saying, Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. he said, Men, I perceive this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. Y como el puerto no era cómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. And because the harbor was not suitable to winter in, the majority advised to set sail from there also, if by any means they could reach Phoenix, a harbor of Crete, opening toward the southwest and northwest, and winter there. Y soplando una brisa When the south wind blew soft del sur, from the south, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, supposing that they had obtained their desire, lavaron anclas e iban costeando Creta. putting out to sea, they sailed close by Crete. Yo me estoy riendo por dentro, I'm laughing on the inside, porque cuando yo digo y soplando una brisa, because when I say blowing wind, ¿saben qué viene a mi mente? you know what comes to my mind? Lo que yo siempre les he dicho. What I've always told you. Yo quisiera tener un lugar I wish I had a place que hayan blower en los techos where there is blowers in the para que ceiling. cuando yo diga sopla una brisa, So when I say blow a wind, le den al botón allá para que los despeine a todos. they hit the button so that I can set your hairs on. Y si hablo de temblor, les jamaqué la silla. And when I speak of tremors, the chairs tremble. Y si hablo de lluvia, que salgan los sprinkles eso y mojen a todo el mundo. And when I speak of rain, the sprinklers can pour out. ¿Usted se imagina una iglesia así? Can you imagine a church like that? Vendrán de todas partes del mundo, They would come from every part of the world, aunque sea por curiosidad, even just out of curiosity. pero aquí se encontrarán con el Dios No, eterno. they will find the eternal God. Aquí se encontrarán con una palabra profética que cambie sus vidas para They will siempre. find a prophetic word that will change their lives forever. Porque de una forma u otra van a llegar. Because one way or another, they will come. No le deja el botón todavía. Don't hit the button yet. ¿Tú te imaginas que salgan los sprinkles Can you imagine if the sprinklers come out? y aquel que se pintó el pelo, los hombres, ¿dónde están? And Que se whoever pintan el dyed pelo. their Ay, hair, Dios where are mío. the men at? Qué lindo, mamá. Beautiful. Se salvaron ustedes dos. You guys got saved. Él fue el que se tiró al medio, no fui yo. He came forward, not I. Ay, ay, ay. Bueno, estamos viendo la vida de un apóstol Well, we're seeing the life of an apostle. que antes de ser apóstol That before being an apostle, era un perseguidor de los cristianos. he was a persecutor of Christians. Cuando usted estudia los capítulos anteriores, When you study the earlier chapters, se va a dar cuenta you'll realize en la situación que está el apóstol Pablo. the situation that Paul is in. Está en una situación muy difícil. He's in a very difficult place. Pablo tiene el encuentro con Cristo, Paul has an encounter with Christ. se entrega al Señor, He surrenders to him, comienza a transformar su vida, begins to transform his life. comienza a tener experiencias con Dios. He begins to have experiences with God. Y los que lo estaban rodeando And those that surround him, tenían mucho temor. they had great fear Y les decían a los otros apóstoles, cuídense, and told the other apostles, take care. que ese tipo es un infiltrado. That guy's infiltrated. Ese es el que se metía a las sinagogas He's the one that infiltrated synagogues y azotaba y arrastraba a los cristianos. and hit and dragged out Christians. O sea, yo les puedo mostrar por la escritura So I can demonstrate by que el apóstol scripture. Pablo dice que él iba a todos los templos o sinagogas So Apostle Paul went to every temple or synagogue y se metía a sacar a los cristianos. and he went in there to pull out Christians. Y dice la palabra And the Bible says que los azotaba. that he hit them. Y aún Pablo dice, And even Paul himself says, cuando mataron a Esteban, when they killed Stephen, yo consentí su muerte.
I consented his death. Pero también consintió con la muerte de otros cristianos. But he also consented the death of many other Christians. Pero este hombre tuvo un encuentro personal con Dios But then he had a personal encounter with God que transformó su vida para siempre. that transformed his life forever. Y comienza el apóstol Pablo a predicar. And Apostle Paul begins to preach. Y por estar predicando, And because of preaching, tiene que estar confrontando a Agripa he has to confront Agrippas y a otros líderes and other leaders y a otros fariseos. and other Pharisees. Y a Pablo lo cogen preso. And Paul is then put in jail. Y en esta palabra que vamos a compartir hoy, And in this word we reach today, Pablo fue acusado por líderes judíos Paul was accused by Jewish porque leaders comenzó a predicar a Cristo. because he began to preach Christ. Entonces el que perseguía a los cristianos, So the one who persecuted Christians ahora es perseguido él. is now persecuted. Ahora lo tienen preso. He is now jailed. Y los judíos, And Jews, sabiendo que él era un ciudadano romano, knowing he was a Roman citizen, apelaron al César. they appealed to Caesar. Eso está en Hechos 25. That's in Acts 25. Lo envían bajo custodia a Roma. They sent him under custody to Rome. Y aunque Pablo está en cadenas, And while Paul is in chains, él sigue cumpliendo su propósito eterno. he remains fulfilling his eternal purpose. Cuando usted ve los versículos del 1 al 8, When you see the verses 1 to 8, Pablo está preso Paul is jailed con otros presos with other prisoners. y lo montan en un viaje. And they sent him on a voyage. O sea que Pablo fue entregado a un centurión romano Paul was taken to a Roman centurion que se llamaba Julio. who was called Julius. Comienzan a viajar en un barco. They began to travel by boat. Dice la Biblia que él está con varios prisioneros, The Bible says he's with the other prisoners. pero las condiciones para navegar comienzan a empeorar But the conditions for travel begin to worsen porque el clima cambió. because the climate changed. Cuando hablamos de nivel espiritual, When we speak of spiritual level, estamos hablando que Pablo entonces está en una custodia humana, we speak that Paul was in a human custody, pero bajo una dirección divina. but under divine direction. No sé si me di a entender. I don't know if I give Está myself to siendo understand. custodiado humanamente, He's being custodied by humans. pero eso no le quita su misión divina. But that does not take away his divine mission. Cuando usted va al verso 9 al 12, When we go to verse 9 to 12, Pablo profetiza un peligro. Paul prophesies a danger. Porque cuando tú tienes un hombre de Dios montado en tu barca, Because when you have a man of God in your boat, es un hombre de Dios que ve, that's a man of God who sees. te va a avisar cuando tú estás en peligro. He'll let you know when you're in danger. Pero hay mucha gente que hacen como el capitán de esta nave But many people do as a captain of this ship y como el centurión romano, and as a Roman centurion. que no le hizo caso a la palabra profética. They don't heed the prophetic word. Y Pablo le advierte por el Espíritu Santo en el verso 10 And Paul warns them through the Holy Spirit in verse 10 que hay peligro, that there is danger. que no deben continuar el viaje porque es peligroso. That they should not continue the voyage because it's dangerous. Sin embargo, el centurión However, the centurion prefiere escuchar la voz del capitán de la nave prefers to listen to the captain o del dueño del barco. and the owner of the boat. Aquí hay una revelación fuerte. Here's a powerful Y es que revelation. cuando el consejo profético es ignorado, When prophetic counsel is ignored, tu barco coge riesgo de entrar en tormentas que son inevitables. your boat is running in danger of entering storms that are inevitable. Cuando tú vas al verso 13 al 20, When you go to verse 13 to 20, te das cuenta que comienzan a soplar los vientos. you realize that the winds began to blow. Hay una gran tormenta. There's a great storm. Dice la Biblia que se levanta un viento huracanado. Says the word that Y el nombre es un nombre fuerte. Dice Euroclidón. Ese es el nombre de ese viento. a tempestuous wind, and it's called Euroclydon. Y por esta tormenta, And because of this storm, que es huracanada, that is tempestuous, el barco comienza a ser sacudido violentamente. the boat began to shake violently. Tan es así que ellos pierden completamente el control. So much so that they lose control completely. Y los marineros comienzan a tirar todas las cosas por la borda. And the sailors began to throw everything off board. Y de momento pierden la esperanza de salvarse. And they lose the hope of saving O themselves. sea, proféticamente, So prophetically, Dios no le evitó la tormenta a Pablo, God did not avoid the storm for Paul, pero preparó dentro de ella a un hombre con visión but prepared inside it a man with vision para poder sostener la palabra que Dios le había dado. in order to sustain the word that God had given him. Y no solamente se iba a sostener él, Not only he was going to be sustained, sino que iba a guardar y sostener todos los que estaban en la embarcación. but he was going to keep and guard all of those who were in the boat. Cuando baja la palabra, el verso 21 al 26, When you go to the word in verse 21 to 26, Pablo comienza a profetizar Paul begins to prophesy. y
profetiza salvación. And he prophesies salvation. Y dice el verso 23. It says, verse 23. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien yo sirvo. For there stood by me this night an angel of the God to whom I belong and whom I serve. O sea, Pablo en medio de esa barca So Paul, in the middle of that boat, sigue siendo un líder, is still a leader, conoce su llamado, knows his calling. está la tormenta, There's a storm, pero se levanta como un verdadero líder. but rises as a true Y aunque leader. está prisionero, encadenado, And while he is in prison, in chains, comienza a traer una palabra de consuelo dentro de esa barca. he begins to bring a word of comfort in that boat. Porque Dios le reveló a Pablo Because God revealed to Paul que ninguno de los que iban en esa barca iban a morir. that none of those who were in the boat were going to die. Y mira, Dios le dice, aunque el barco se pierda, And God says, even if the boat, aunque la embarcación se pierda, even if the boat is lost, ni uno solo morirá. not one will die. Aquí hay una revelación fuerte, ¿eh? Here's a powerful revelation Y here. es que a veces el barco que te transporta en tu propósito, Sometimes the boat that transports you in your purpose muchas veces se va a romper. will many times be broken. Díselo al que está a tu lado, tu barco se puede romper. Tell the person next to you, your boat can sink, Pero dile, pero el propósito de Dios sigue a flote. but the purpose of God remains afloat. Díselo, el propósito de Dios permanece. Tell them the purpose of God remains afloat. Cuando tú vas al verso 27 al 44, When you go to verse 27 to 44, ay, me da pena con los que cogen notas, que yo soy rápido. I feel a little ashamed with those who take notes. Mira, mira. I'm fast. Papi, suave. Es que la palabra me emociona. It's just the word. Y yo me meto en ella. Yo te estoy hablando y yo estoy en el mar, estoy en la barca. Yo estoy metido ahí. And while I'm speaking, I'm El in the viento me boat. está dando. The wind is hitting me. Se rompe la barca y yo estoy en el agua flotando. The boat Olvídate. breaks. I'm in the water floating. Medita en ella de día y de noche. Meditate on it day and night. Meditarás en su palabra de día y de noche. You will meditate on His word day and night. ¿Quieres que cuando leas la palabra no se te olvide? You want that the word, when you read it, you Medita don't y forget. métete en ella. Meditate and get in it. Vívela. Live it. Dice lo que está a tu lado, vívela. Tell the person next to you, live it. Como si tú estuvieras ahí. As if you were there. Del verso 27 al 44, From verse 27 to 44, el naufragio entra en una isla llamada Malta. they became castaways in an isle called Malta. O sea que después de 14 días que no vieron sol, So after 14 days, they did not see the sun. ellos llegan a una isla que tiene playas They reach an island that has beaches y una isla llena de arrecifes. and full of corals. Pero los soldados que estaban allí But the soldiers that were there quieren matar a los prisioneros cuando llegan a esa isla. want to kill the prisoners when they reach the island. ¿Sabes por qué? You know why? Porque ellos decían se pueden fugar. Because they say, oh, they can flee. Pero el centurión que está allí, But the centurion that's there, que es el encargado de esa embarcación, who's in charge of that boat, comienza a proteger al apóstol Pablo. begins to protect Apostle Paul. El barco naufraga, The boat is done for, pero todos llegaron salvos a la isla. but all of them reach the Se island. cumplió lo que Dios habló. What God spoke happened. Te tengo una gran noticia. I have news for you. Aunque se rompió tu barco, While your boat may have aunque tu barco naufragó, while your boat was sunk, el Espíritu Santo te dice no es tu final. this Holy Spirit says it's not your Es un end. inicio del mover de Dios. It's the beginning of a movement from God. En Malta, te dice el Señor. In Malta, says the Lord. Vemos ahí que Pablo sobrevive, We see there that Paul survives, comienza a liberar milagros. begins to do miracles. Y la isla de Malta, por la historia, And the island of Malta, by history, se sabe que comenzó un gran avivamiento en ese lugar. it is known that a great revival began there. ¿Por qué? Why? Porque hay un hombre de Dios Because there's a man of God que va en obediencia, that goes in obedience. no va en comodidad, He doesn't go in comfort. va en obediencia. He goes in El obedience. barco sale, The boat goes. el viento se opone. The wind opposes. ¿Y qué es lo que sucede con esto? And what happens with this? Que la obediencia That obedience no te va a eximir de tormentas. will not exclude you from storms. Puedes ser muy obediente. You can be very obedient. Yo he sido muy obediente a la voz de I've Dios, been very obedient to the voice of God. pero no crea que yo no he tenido tormentas. But don't believe for a second He that I tenido haven't faced storms. tormentas, huracanes, terremotos, I have storms, hurricanes, tornados. tremors, tornadoes. Lo que falta es que un meteorito caiga. The only thing missing is the meteor landing. Pero cuando yo veo los meteoritos cayendo, son los demonios cayendo, nena. But when I see meteors falling, those are the demons that are falling. Caen como rayos. They fall like lightning.
principados y potestades que caen como rayos. principalities and powers that fall like lightning. Ahora, hay algo importante que quiero que entiendas. Now, there's something important that I want you to La understand. palabra naufragar. The word to be a castaway. ¿Qué significa naufragar? What does it mean to be a castaway? Significa que se sufre un accidente It means that you suffer an accident en el mar at sea, donde una embarcación se hunde where a boat sinks o se destruye por completo. or it's destroyed completely. Generalmente sucede esto cuando hay tormentas Generally, this happens when there are storms o por un choque inesperado con otra embarcación or by an unexpected collision with another boat o alguna falla dentro del barco. or a failure inside the ship. Pero también tiene un sentido figurado esta palabra But this word also has a figurative meaning que para mí es muy profundo, that's very deep for me. y es que se está usando aquí la palabra naufragio Is that the word to be castaway is used here en la vida espiritual, spiritually emocional and y emotionally personal del apóstol Pablo. and personally in the life of Paul. Entonces, naufragar significa So to be a castaway means hundirse to sink, una embarcación en el mar a boat that sinks at sea, o quedó varada que ya no puede continuar. or that it cannot go on. Por ejemplo, la barca naufragó en medio de la tormenta. So the boat stalled in the middle of the storm. Cuando vamos al contexto de esta palabra, When we go to the context of this word, en la Biblia la barca representa in the Bible, the boat represents muchas veces el vehículo que Dios te da para tu propósito. many times the vehicle that God gives you for your purpose. Es la estructura que Dios permite para que tú avances. It's the structure that God allows you to advance. Porque Dios te quiere llevar a un destino. Because God wants to take you to a Y destiny. la tormenta And the storm, es el proceso violento que tienes que pasar. it's the violent process that you must undergo. Porque el reino de los cielos se hace fuerte, Because the kingdom of God is made strong, pero los violentos lo arrebatan. but the violent take it. Entonces no siempre es el diablo, And it's not always the devil. no siempre es satánico lo que me está pasando. It's not always satanic what's happening to me. Muchas veces es el instrumento de Dios Many times it's the instrument of God para que tú tengas más revelación, for you to have more revelation, para que tú tengas for redirección you to have redirection, y para que tú te separes para Dios. and for you to separate yourself for God. Hay una revelación fuerte aquí, There's a strong revelation y es here. que Dios a veces Is that God sometimes permite el naufragio en tu vida allows you to become para que castaway dejes de depender del barco. so you can stop depending on the boat. Díselo al que está a tu lado, deja de depender del So the barco person next to you, stop depending on the y boat comienza a depender del cielo. and begin depending on heaven. ¿Estás en el barco? Bájate, Are you in the boat? Get off. conéctate con el cielo. Connect with heaven. Hay momentos donde el Señor va a romper tu estructura, There are times when God will break your structure. esa estructura que tú te sentías seguro, That structure in which you felt safe. porque esa estructura Because that structure ya cumplió la función de Dios en tu vida. fulfilled the function of God in your life. Sirvió para que Pablo se montara en la nave It worked for Paul to get on the ship y la nave bogara mar adentro. and for the ship to be at sea. Pero el barco no era el destino de Pablo, But the boat was not Paul's destination. era el medio por el cual Pablo debía llegar. It was a means for where Paul had to go. Y cuando Dios ve que tu medio se convierte en tu confianza, And when God sees that your means become your confidence, Dios lo va a sacudir, God will shake it. Dios te lo va a romper God will take it down y te va a hacer que llegues a nado, and will make you swim. pero vas a llegar al otro lado. But you will reach your destination. Entonces no fue el diablo que rompió la barca, So the devil didn't break the boat. fue Dios sacudiendo It was God shaking lo que estaba limitado por el hombre what was limited by man para llevarlo a un propósito eterno. to take it to an eternal purpose. Muchos culpan al diablo por sus naufragios, Many blame the devil because they become castaways. pero no fue Satanás. But it wasn't Satan. Escúchalo, muchos de ellos no es Satanás. Listen, many a times it's not Satan. Muchos de tu naufragio es Dios mismo Many of your castaway experiences que is te está God diciendo, telling you ese barco te aferraste a él you held on to the boat y ese barco te va a limitar. and it will limit you. Pero mi propósito But my purpose te va a hacer nadar will make you en swim lo sobrenatural. in the supernatural. Así que hubo un naufragio, So there was
a castaway experience. pero todos llegaron salvos. But all of them reached the island La Biblia me safely. dice que aunque el barco se pierda, The Bible tells me that the boat may be lost, jamás el propósito de Dios, si soy obediente, se va a perder. but the purpose of God will never be lost if I am obedient. Hay otra revelación aquí, There's another revelation here. y es que Dios usa el naufragio Is that God uses these experiences para llevarte a un lugar que no estaba dentro de tu plan, to take you to a place that you had not planned for, pero sí estaba en la agenda de Dios. but it was in God's agenda. Pablo no iba a Malta, Paul was not going to Malta, pero Dios necesitaba a Pablo en Malta. but God needed Paul in Malta. O sea, esa nave iba para otro lugar, That ship was headed elsewhere, pero la ruta divina que Dios tenía but the divine route God had hacia la asignación que Dios tenía para Pablo, to the assignment he had for Paul, Dios la cambia God changes it porque Pablo tiene que conocer el plan de Dios. because Paul must know God's plan. Dice Hechos 28:1, Says Acts 28:1. y aconteció que se salvaron todos. For Se they sal- had now when they had escaped, y supimos que la isla se llamaba Malta. then they found out that the island was called Ya sé que Malta. 2 o 3 se fueron en la carne Now I know that some y están went by pensando the en la flesh. Malta India fría. Or you think about Malta, India, a drink from Puerto Rico. ¿Cómo era Malta India? Si tengo hambre, Malta India para ser grande. ¿Se acuerdan? ¿Sabes dónde estaba la Malta India? Tras Talleres, Santurce. Ay, 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 ay. Malta, India was located in Trastalleres, Y la Corona. Santurce, and Corona. Uf. Dice Hechos 28 que todos se salvaron. So it says Paul in Acts 28 that everyone was safe. O sea que lo que parecía un accidente So what seemed to be an accident era una puerta que Dios estaba abriendo. was a door God was opening. Lo que parecía una pérdida What appeared to be loss era una activación que Dios estaba haciendo. was an activation God was doing. Lo que parecía un caos, imagínense esa nave hecha a pedazos, What appeared to be chaos, imagine the ship torn to pieces. era una coordenada que Dios estaba dando It was a coordinate God was charting para un próximo milagro. for the next miracle. Aquí hay una revelación. Here's a revelation. Escucha bien. Listen well. Dale un codazo al que está al lado y dile, escúchalo. Hit somebody next to you and tell them, listen well. Hay gente que te vio salir del barco There are people that saw you getting out of the ship y te esperaban regresar derrotado, and they expected you to come out defeated, pero te van a ver llegar but they will see you arrive mojado, wet, empapado soiled por la lluvia, by storms, quizás despeinado por el viento, maybe your hair a mess by wind, pero te van a ver que estás vivo. but they will see you alive. Y tú vas a decir cuando los veas, And you will say when you see es them, que ya no vivo yo, no longer I live, sino que Cristo vive en mí. it is Christ who lives in me. ¿Sabes que hay gente que están esperando ver tu derrota? You know there's people waiting to see you in defeat. Aquí hay gente que se montaron en la barca There's people here that got in the boat. y hay gente que están observando And there's people that are observing para verte regresar. to see your arrival. Tú vas a llegar a tu destino, You will reach your destination. tú vas a llegar a donde Dios te dijo. You will reach where God told you. Quizás llegas herido, cansado, Maybe you get there wounded or tired. pero vas a llegar con un fuego en tu boca But you will reach there with a y fire in con your una mouth autoridad en tu mirada. and an authority in your Ya no eyes. vivo yo, No longer do I live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Entonces, habiendo recorrido So having went todo ese trayecto, all that traversy, Pablo está en la isla Paul is in the island. y parece que lo soltaron o no sé cómo amarrado pudo hacerlo. It looks like they undid his bounds. Comienza a buscar unas ramas secas He looks for dry branches y las ramas secas las pone en el fuego. and he puts them in the fire. Y una víbora And a snake que está huyendo del calor that's fleeing the heat se prendió en la mano de Pablo. latched onto Paul's hand. Eso está en Hechos 28:3. That's in Acts 28:3. ¿Qué te quiero decir con esto? Why do I want to tell you this? Aunque te montaste en el barco, While you may have gone in the boat, aunque Dios cambió tu ruta, while God changed your route, aunque el barco naufragó, while the boat may have sunk, aunque el barco se rompió while the boat broke, y aunque llegaste al otro lado, and you reach the other side, hay fuego. there's Diga fire. conmigo, hay fuego. Say with me, there's fire. Y después de ese caos And after that chaos, van a haber milagros. there will be miracles. Hay gente que está a punto de ver los There's milagros. people that are about to Hay see gente que ya miracles. Dios los llevó al otro lado. There's people that God already
he took them to Hay the gente other que están side. sintiendo ya el fuego de Dios. Some people are Pero feeling the llegó fire tu of God. temporada de milagros. But the time of Llegó el miracles has momento de ver arrived. milagros. The time to see the miracles has Y arrived. aún aunque estés en una tierra extraña, And while you may be in a strange land, el Señor te dice, hay serpientes que no te van a matar, God tells you there will be snakes that will not kill you. sino que van a provocar el próximo avivamiento tuyo They will provoke the next revival in your life y el próximo avivamiento de los que te and rodean. the next revival of those who surround you. Ahora, Now, después del naufragio, after becoming castaways, la pregunta es, the question is, ¿te quedan fuerzas para servir? do you still have strength to serve? Hay gente muy cansada, There's people that are very tired. pero ¿sabes una cosa? Lo que me enseñó esta escritura, But you know one thing, what this scripture taught me? me metí en eso, fui a los capítulos anteriores, fui a los después, me sumergí. Well, I went in there to the before chapters, the later Poderoso. chapters. It was powerful. Me di cuenta que Pablo no se victimizó. I realized that Paul did not have a victim mentality. Pablo no dijo, no, es que yo sobreviví. Paul didn't say, no, I survived. Por favor, déjenme descansar, estoy muy cansado. Please let me rest, I'm tired. No, dice la palabra que Pablo se levantó. No, the word says that Paul rose. Pablo recogió la leña Paul grabbed the y branches comenzó a avivar el fuego. and began to kindle the fire. Aquí hay una revelación fuerte. Here's a powerful Y es revelation. que hay gente que después que pasan un proceso difícil como ese, Is that when some people go through a difficult se process, sientan, ay, quiero un descanso. they say, oh, I want to Dile al que rest. está a tu lado, en el reino no hay descanso. Another person next to you, in the kingdom there's no Díselo, una vez resting. pusiste la mano en el arado, Once you put your hands on the vas a tener plow, que seguir arando. you have to keep plowing. Pero hay otros que después del proceso, But there's others that after the process, aunque estén cansados, while they may be tired, son aquellos que todavía vivan el fuego. are those who still kindle the Son fire. aquellos que todavía le echan leña al fuego. Are those who still throw branches to the fire. ¿Qué te quiero decir con esto? Tu dolor no te va a detener. What do I want to say? Your pain will not stop you Porque tienes un hambre de Dios que está ardiendo dentro de ti. because you have a hunger of God that is burning inside Y you. aunque estás mojado y empapado con mucha lucha, You may be wet, you may be soiled with a lot of struggle. tu alma está prendida en fe. Your soul is set on fire Yo veo with el faith. fuego de Dios. I see the fire of Yo veo God. la llama del fuego de I see the Dios. flame of the fire of God. Como el día de Pentecostés que se le posaron llamas de fuego sobre sus cabezas. Like in the day of Pentecost when flames deposited on their heads. Así que hay algo que quiero revelarte hoy. There's something I want to reveal to you. Y es que el fuego que tú enciendes revela. Is that fire that you kindle reveals. Porque cuando tú enciendes tú mismo el fuego, Because when you kindle the fire, te va a revelar lo que está oculto. it will reveal what's hidden. Porque dice la palabra Because the word que says cuando Pablo encendió el fuego that when Paul kindled the fire, y puso las ramas en el fuego, and he placed the branches on the una fire, víbora a snake salió huyendo came out fleeing y se le prendió la mano a Pablo. and latched onto Paul's ¿Se hand. lo puede imaginar? La mano de Pablo prendía en fuego. Can you imagine Paul's hand set on fire? ¿Qué te quiero decir? What do you want to say? Las serpientes no aparecen The snakes don't appear hasta que haya fuego. until there's fire. Cuando sale el fuego, When the fire lo que starts, está oculto va a salir what's hidden will come out y se va a and manifestar. it will be manifest. ¿Qué te quiero decir? Mientras tú estás frío, What I want to say, when you're cold, nadie te va a atacar. no one will attack you. Pero cuando tú enciendes el fuego de tu But llamado, when you kindle the fire of your calling, la serpiente se va a manifestar. the snakes will be manifest. Esto lo que significa es, What this means is, y bien claro lo puedo ver aquí, I can see it very clearly here. es que el ataque de la serpiente sobre ti no es una debilidad. The attack of the serpent upon you is not a Lo que me weakness. está diciendo el mundo espiritual, What the spiritual world is telling, cuando se levanta la serpiente a atacarte, when the snake rises to attack you, es que tú estás metido en el fuego. is that you are in the fire. Pero si no te ataca, tú estás frío. But if you're not attacked, you're cold. Por eso hay gente que me dice, pastor, estoy en una batalla espiritual. That's why some people say, oh, Pastor, I'm in a Y spiritual yo digo, es battle. que este está metido en el fuego. And I say, this one is in the Es fire. que ella está metida en el fuego. This one is in the fire. Entonces, aquí la revelación So the revelation here significa means que el enemigo no ataca lo que está apagado. the enemy does not attack that which is offline. El enemigo te muerde The enemy bites you o te or ataca attacks you porque el fuego que tú cargas because the fire that you carry provoca que él salga. provokes him to come out. Ahora, la gran noticia es Now the great news is, que aunque te ataque la serpiente while you may be attacked by the y serpent, aunque te muerda tu mano, while your hand may be bitten, jamás la muerte te alcanzará. death will never reach Porque you. las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia For del the Señor. gates of hell will not prevail against the church of God. Dios te está diciendo, aunque naufragies, God tells you, even if you become Aunque se rompió castaway, tu barca, even if your boat is broken, llegaste al otro lugar, you reach the other side. aunque salga la víbora, While the snake may come
come out. Tu plataforma será un avivamiento. Your platform will be a revival. Porque más adelante dice la palabra, Because later on says the word en Hechos 28:6, in Acts que le 28:6 esperaba a Pablo. that it was awaiting. O sea, la gente esperaba que Pablo se muriera. So Paul was expected to be dead by the Cuando la people. gente vio esa fogata When the people saw that fire y vio que él echó la leña and saw them pouring the y salió branches, esa víbora and the snake came out y en su mano se volvió el fuego en su mano, and the fire latched onto him, la gente dijo, lo mordió, the people said it bit him. ese se va a morir. He's gonna die. Pero cuando se dieron cuenta de una gran señal, But when they realized what as a great que signal, Pablo estaba vivito y coleando, Paul was well and alive, vieron a un living, hombre de Dios lleno del poder de Dios, they saw a man full of the power of God. se sorprendieron. They surprised. O sea que el mismo pueblo, escucha, So the same people, el listen, mismo pueblo que está esperando tu caída the same people that are waiting your fall va a terminar reconociendo que Dios está contigo. will end up recognizing that God is with you. La serpiente nunca va a ser el final. The snake will never be the end. La serpiente es el anuncio del poder de Dios que tú cargas. The snake is a proclamation of the power of God that you carry. Que siempre el poder de Dios va a ser mucho mayor Always the power of God will be greater que el veneno de la serpiente. than the serpent's venom. Dile al que está a tu lado, te mordieron, Tell the person next to you, you may have been pero no bitten, te detuvieron. but you will not be stopped. Díselo, te mordieron la mano, Tell them your hand was bitten, pero no te detuvieron. but you were not stopped. ¿Ha usted conocido personas que muerden la mano que le da de comer? Have you met people that bite the hand that feeds them? Se sientan en tu mesa. They sit at your table. Apóstol, te amo. Apostle, I love you. Tú eres mi padre. You're my father. Tú eres el gran pastor. You're the great pastor. Cuando me dicen así, ay, ya. When they tell me like that, Yo tengo que, Señor, dame el discernimiento. I have to be El God, escáner, el give me the escáner. discernment, the scanner. Y se sientan contigo a comer And they sit with you to eat, y le das comida and you give them food, y los sustentas, and you sustain them. los cuidas, You take care of them. los albergas, You shelter them. los metes en tu casa You take them home, y luego te muerden. and then they bite you. Eso va a pasar. That's going to happen. ¿Cuántos tienen un llamado pastoral? How many of you have a pastoral calling? Ahora no quieren levantar la mano, Now ¿verdad? you don't want to raise your hand, right? Vamos, levante la mano. Come on, raise your hands up. Eso va a That's pasar. right. That's going to happen. Pero eso lo que está diciendo es que el poder de Dios está en ti, What this saying is the power of God is que el inside fuego de you. Dios sigue en ti. The fire of God remains in you. Aquí hay una aplicación profética Here's a prophetic application. y es que sobrevives al naufragio, You survive the naufragation. enciendes el fuego, You turn on the fire. la serpiente no te mata The snake doesn't kill you. y ahora prepárate porque estás en Malta y viene un Now avivamiento. prepare yourself. You're in Malta full of revival. Dice la palabra que Pablo después de eso ora por el padre de Publio, un hombre que se llamaba Publio, Says this that after this, Paul prays for the man of en Hechos 28:8 y dice la Biblia que el hombre es sanado. the father of Publius in Acts 28:8, and the man is healed. Dice Hechos 28:9 Says Acts 28:9, y todos los enfermos de la isla and all the sick in the island vienen a donde Pablo. came. Diga conmigo todos. Say with me, ¿Te puedes everyone. imaginar una isla? Can you imagine an entire Y island? que todos los enfermos de la isla iban donde el apóstol Pablo. And everyone who was diseased went to see Paul? Y dice la Biblia, y fueron sanados. And the Bible says they were healed. Oh, hay que tener poder. Oh, you must have power. Hay que tener poder de Dios. You must have power of God. Entonces, una revelación importante, So an important y revelation, voy tratando de cerrar si puedo, and I'm going to try and close if I can, es que el naufragio is that becoming te castaways redirecciona, redirects you. no te va a destruir. It will not destroy you. Hay personas que después que llegaron aquí, Some people that after coming here, todavía están pensando, estoy naufragiando. well, they're thinking, I'm still a castaway. O sea, tu identidad no es el barco. Your identity is not your boat. Tu identidad está en la palabra de Dios. Your identity is in the Word of God, En la palabra que Dios te dio in the Word God gave you. antes de que tú te montaras en ese barco. Before you entered that boat, Dice Hechos 27:23 says Acts 27:23. que Pablo dijo, Paul said, esta noche this night ha estado conmigo stood by me el ángel de Jehová, the angel of God, a quien yo sirvo. to whom I serve.
¿Qué me está diciendo Pablo? What's Paul telling me? Yo no le sirvo al barco. I don't serve the boat. Tú le sirves al Dios que controla las tormentas. You serve the God who controls the storms. Aquí hay una declaración profética Here's a prophetic que puedes declaration hacer conmigo. that you can make with me. Levanta tu mano Lift your hands up. y di conmigo, say aunque with el me. barco naufrague, While the boat may sink, mi fe no se hundirá. my faith will not sink. Dile, aunque se pierda la estructura, Say, while the structure may be lost, yo voy a llegar a mi destino. I will reach my Di destination. conmigo, aunque me moje, Say with me, even if I get aunque me wet, empape, even if I get soiled, aunque el viento me dé, even if the wind hits me, yo sigo vivo. I am still living. Y aunque cambien los planes, And while the plans may change, el propósito de Dios no the cambiará. purpose of God will not change. Diga, el naufragio Tell him, the castaways no me detiene, will not stop me me. posiciona. It positions En el me nombre de Jesús. in the name of Jesus. Yes. Aplica esto a tu vida ahora. Apply this to your life now. No llores más el barco que se perdió. Don't cry the boat you lost anymore. Agradece que llegaste a Malta. Be thankful that you reached Malta. Hay algo que tenemos que aprender también. There's something that we must learn too. No maldigas la tormenta. Do not curse the storm. Honra al Dios que usó o está usando esa tormenta para usarte a ti, bendecirte a ti. Honor God who is using that storm to use you and O el bless you. Dios que usó la tormenta Or the God that used the storm para moverte. to move you. Ahora que estoy diciendo esto, ¿cuántos estuvieron en... ¿Cuál fue María? I'm saying how many were in Hurricane ¿Hay Maria? alguien aquí de María para acá? Someone Y here mira from para ahí. Hurricane Maria ever since? No, Creo que muchos de ustedes por la tormenta, ¿verdad? Fueron movidos. I think a lot of you by the storm you No were todo el moved. mundo de Puerto Rico fue movido. Not everyone in Puerto Rico was moved. Y van muchos años y todavía están aquí. And many years have gone and you're still here. O sea que en tu caso Dios tiene un propósito. In your case, God has a purpose. Y estás caminando en el propósito. And you are walking in the purpose. Lo que quiero enseñarte es que no apagues el método de Dios. What I want to teach you is don't turn off God's method. Abraza la misión que Dios te puso. Embrace the vision God gave you. Hay gente que todavía está en Puerto Rico There's some people that are still in Puerto Rico. y que Dios tiene propósito eterno con ellos. And God has an eternal purpose with Pero them. hay otros que Dios montó en el barco. But some God placed on the boat. Entonces, no te quedes contando lo que se rompió. So don't stay behind telling the tale of what was broken. Comienza a testificar lo que se activó en ti. Begin to testify what was activated in you. Hay un significado espiritual aquí There's a spiritual meaning here. y creo que mucho más profundo. And it's very deep. Y es que naufragar Is that to become a castaway representa represents el colapso the collapse de algo importante en tu vida. of something important in your life. Un sueño que no se cumplió, A dream that was not fulfilled. una fe que se debilitó, A faith that weakened. un matrimonio que quizás se rompió, A marriage that perhaps broke. una etapa de tu vida que quizás la comenzaste pero terminó en un fracaso. A season of your life that you may have begun but ended up in failure. Entonces el apóstol Pablo utiliza una figura So Apostle Paul uses a figure para hablar de la fe to speak of faith que se puede perder. that can be lost. Por eso dice Primera de Timoteo 1:19, That's what it says in 1 Timothy 1:19. Primera de Timoteo 1:19, 1 Timothy 1:19. Pablo dice manteniendo la fe Paul says, keeping the faith y buena conciencia, and good conscience, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. discarding that which some became castaways of faith. O sea que me está diciendo el apóstol Pablo, So what Paul is telling me, mételo del naufragio, o utilízalo del naufragio. he uses the experience of being a castaway. Él tuvo la experiencia He had the experience. y aquí dice que debes mantener la fe And it says that you must maintain the y faith. no la debes desechar, You can't discard it. porque él dice que algunos han naufragado en la fe, Because he says that some had become apostates of o faith. sea, perdieron la fe. So they lost faith. La explicación es, no ignores los detalles del camino hacia donde Dios te va a llevar, The application is don't ignore the details in the road that God will take you. porque si algo yo he aprendido en mi vida Because if something I've learned in my life, es que Dios habla a través de los procesos, God speaks through the process. que lo que parece a veces resistencia What appears to be sometimes resistance, es una confirmación de que estoy en la dirección correcta. it's a confirmation that you're in the right path. Te voy a dar un ejemplo contemporáneo I'll give you a contemporary o example un ejemplo al día de hoy. or
An example of today. Imagina una iglesia, Imagine a church. quizás te puedes identificar, Maybe you can be identified. que comienza una expansión, That begins an expansion. porque Dios le está hablando de expansión, God is speaking of y la expansion. iglesia comienza a orar, And the church begins to hay pray. una palabra tras otra, There's a word after word. hay una profecía tras otra, Prophecy after prophecy. hay una palabra confirmada y confirmada y requete confirmada, Confirmation and confirmation. y hay apoyo emocional And there's emotional support y hay apoyo congregacional. and congregational support. Sin embargo, en medio de esa palabra However, in the midst of that word, o en el proceso de esas palabras, or in the process of those words, comienzan a haber oposiciones. opposition rises. Muchas oposiciones a lo que Dios dijo. Many oppositions to what God Quizás said. nos subieron la renta, Maybe the rent went up. quizás cada vez nos la suben más, Maybe the rent keeps going up. quizás las finanzas comienzan a descender Maybe the finances start to dwindle por retos económicos, by economical por challenge situaciones or económicas. situations. Y en ese contexto And in that context, hay líderes que comienzan a desanimarse there's leaders that become distraught porque se dan cuenta, pastor, tanto que hemos orado, because they say, Pastor, because of how much have we prayed? tanta palabra profética que tenemos How much prophetic word do de we un have nuevo lugar, of a new place? pero los recursos no llegan. But the resources don't come. Te quiero decir I algo. want to tell you something. Humanamente parece un retroceso, Humanly, it looks like retreat. pero si la palabra fue dada por Dios, But if the word was given by God, lo que se cayó fue solo la nave, what fell was just the ship no el destino Not the que Dios ha destination. preparado para nosotros. that God has prepared for us. Así que lo que Dios va a hacer es que va a redirigir, So what God will do is He will redirect. porque su voluntad no depende For His will does not depend de ningún permiso humano, on any human permit, sino del eterno propósito de Dios. but of the eternal purpose of God. ¿Qué te quiero decir? What do I want to tell you? Jamás los vientos que nos azoten Never will the winds that hit you van a poder anular will annul la palabra que Dios nos dio. the word that God gave us. Hechos 27:14 Acts 27:14. fue la noche más oscura, It was the darkness night, porque la noche más oscura because the darkest night revela una palabra clara. reveals our clear word. Dice Hechos 27:14, It says Acts 27:14. pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. But not long after, a tempestuous headwind arose called Euroclydon. El verso 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. There, verse 25 says, men, don't be of down heart, Porque yo confío en Dios de que así será lo que Dios me ha dicho. because I believe God that it will be just as it was told to me. Con todo, With everything. es necesario que demos en alguna isla. However, we must run aground on a certain O island. sea, en la hora más oscura del apóstol Pablo, So in the darkest night of Paul's life, cuando ya no veía el sol, when he didn't see the sun, cuando no veía estrellas, when he couldn't see stars, cuando no había ninguna dirección divina, when no divine direction was es cuando available, Dios hace que su palabra brille con más claridad. it's when God makes it so that his word shines brighter. Entonces Pablo no recibe una palabra en tierra firme, So Paul does not receive a word in land. sino que muchas veces tú vas a recibir una palabra estando en la tormenta y en el caos. Many times you will receive a word being in the storm and in the chaos. Porque lo que parecía en un momento dado el fin, Because what seemed to be the end at time se convierte en el umbral de una visitación de Dios. becomes the panel for a visitation of God. Así que te tengo noticias. So I have news for you. Ponte de pie conmigo, te tengo noticias. Stand with me, I have news for you. Todavía Dios envía ángeles en medio de las tormentas. God still sends angels in the middle of storms. Así que si lo has perdido todo, So if you've lost everything, o quizás estás perdiendo el rumbo, or maybe you're losing your way, o has perdido fuerzas, or you've lost some strength, o has perdido recursos, or you've lost resources, todavía no has perdido la palabra de Dios. you still haven't lost the word of O God. sea que todavía tú no estás perdido. So you're still not lost. Porque esta historia nos está revelando For this story reveals us que el entorno jamás va a decidir tu destino, the environment will never decide your destiny. sino que lo que va a decidir tu destino es la palabra de Dios que te está sosteniendo. What will decide your destiny is the word of God that is sustaining you. Así que Dios va a permitir So God would allow que te rodee for you to be surrounded, quizás aquello que te va a hacer temblar, maybe by that which will make you pero tremble. es para que tú puedas recordar But it's so that you can remember que el que sostiene eternamente las cosas es Él. the one who sustains things eternally is Him. Así que Pablo no necesitó un mapa Paul did not need a map ni una brújula. nor a compass. Lo que necesitó fue una revelación de Dios en medio del caos. What he needed was a God revelation in the middle O of sea, chaos. Pablo se dio cuenta que el viento no le iba a dar dirección. So Paul realized that wind will not
give him Que direction. el sol o la luna no le iban a dar dirección. Neither sun or moon will give him direction, Que las estrellas tampoco le iban a dar dirección. nor the stars will give him direction. Sino que Pablo sabía que en medio del caos, Paul knew that in the middle of chaos, él necesitaba escuchar la revelación de Dios. he needed to listen to the revelation of God. A veces Dios va a silenciar todas las voces que te rodean Sometimes God will silence every voice that surrounds para you, que tú puedas escuchar la única voz, so you can listen to the only la voice, única voz the only que voice verdaderamente importa, that truly matters, que es la voz de Dios para tu the vida. voice of God for your life. Así que la palabra que tú llevas por dentro So the word that you carry inside you es mucho más fuerte que la tormenta que estás enfrentando. is stronger than the storm you are facing. Tu barco se puede hundir, Your boat may sink, pero tu destino ya está asegurado por Dios. while your destiny is kept by God. Así que en medio de esta tormenta, So in the middle of this storm, el Espíritu Santo te dice hoy, the Holy Spirit tells you today, jamás te he abandonado. I have never forsaken you. Jamás te he abandonado. I have never forsaken you. He estado contigo en medio de cada tormenta. I've been with you with every storm. Lo que pasa es que estás siendo comisionado. What's happening is you're being commissioned. La iglesia de los tiempos finales The church of the end times no puede depender de los vientos. cannot depend on the winds. No puede depender de los climas. It cannot depend on climate. No puede depender de los reconocimientos externos de la It gente. cannot depend on the external acknowledgement of Cuando people. el sistema del hombre se tambalea, When the system of man trembles, la palabra profética viene the prophetic word a comes tirar el ancla firme. to down the anchor. Y aunque el barco se rompa, And while the boat may el break, plan del cielo va a permanecer intacto. the plan of heaven will remain intact. Así que Dios está levantando aquí So God is raising here una iglesia que no se mueva por sentimientos, a church that doesn't move by sino una emotion, iglesia que se mueva con una dirección divina. but a church that moves with divine direction. Una iglesia que no se mueva por A números, church that doesn't move with numbers. una iglesia que se mueva por las promesas de A Dios. church that moves with God's promises. Así que este es el tiempo de aferrarte a lo que Dios habló de ti. So this is the time to hold on to what God spoke about you. Aunque todo lo que tú ves alrededor te esté diciendo otra cosa. Even if whatever you see around you says otherwise. Cuando todo a tu alrededor te está sacudiendo, When your environment is shaking you, permanece remain donde Dios te habló por última vez. where God spoke to you for the last time. Así que este es el tiempo, dígalo, este es el tiempo So say with me, this is the de time los navegantes de la palabra de Dios. of the navigators of the Word of God. No de los que caminan por apariencia. Not those who walk by appearances. Porque el reino de Dios se sostiene con fe. Because the kingdom of God is sustained by faith, No por lo que a mí me conviene. not by what is convenient for me. Así que hoy en este día, So today, on this day, aunque yo no vea claridad, while I don't see clarity, yo sé que tengo dirección. I know I have direction. Aunque yo no escucho aplausos de la gente, While I don't hear the people's applause, yo sé que tengo una asignación de Dios. I know I have a godly assignment. Aunque los vientos soplen y arrecien, While the winds may blow and yo howl, confío en lo que Dios hará, I trust in what God will do. porque simplemente Dios lo dijo. Because simply God said so. Porque el llamado en lo secreto Because the calling in secret es lo que te va a preservar en la tormenta. will preserve you in the storm. Así que Dios te va a enviar con So propósito. God will send you with purpose. Diga conmigo, mi barco Say with me, my boat no es mi destino, is not my destination. la palabra de Dios lo es. The word of God is. Y diga, la palabra que yo cargo And say with me, the word that I es carry mucho más fuerte is stronger que la marea que estoy enfrentando. than the shore that I'm facing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te bendigo en este día. I bless you on this day.